Bueno, de cualquier manera podemos comenzar. Bueno, buenas tardes. Gracias, por supuesto, bien, gracias por la invitación. Y la idea es tocar algunos temas de los derechos reales que siempre son, a mí me resultan siempre muy interesantes los encuentros, no solamente con profesionales de las ciencias jurídicas, sino especialmente con quienes no egresaron de las facultades de Derecho. La semana pasada, justamente organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, tuvimos un encuentro similar con contadores. Realmente a veces lo que después surge en la conversación acerca de distintas miradas sobre una misma situación, que en este caso es regulada por el derecho, resulta muy interesante, ¿no? Es decir, porque a veces los que estamos todos en las mismas profesiones es como que estamos demasiado estructurados para ver siempre del mismo modo. O sea que seguramente que esta será una instancia de interés en ese aspecto. Tratando de seleccionar algunos temas que pueden interesar, ¿cómo? Ya lo vamos a, que pueden interesar a los profesionales de la especialización de ustedes, se me ha ocurrido, lo conversaba con el ingeniero Fricks, que puede ser de interés un tema que a veces para los abogados no es central, pero que es el Camino de Rivera y las modificaciones que trae en este sentido el nuevo Código Civil y Comercial. O sea que si les parece comenzamos con ese tema, luego vemos alguna otra cuestión de límites al dominio y después pasamos a algunos temas de propiedad horizontal. La idea sería terminar el próximo encuentro, que por lo que veo es el final, con propiedad horizontal y ahí abordar también conjuntos inmobiliarios. ¿Por qué? Porque es un derecho de propiedad horizontal especial. Es el encuadre, de modo, anticipémoslo, bastante deficiente, que le ha dado el nuevo Código Civil y Comercial. Ahí está, si usted quiere... ¿Está? Ah, bien, perfecto, perfecto. Y lo selecciona y se lo vamos pasando. Tiene que ser el Camino de Rivera en el siglo XXI. Dice Camino de Rivera en el siglo XXI. Sí, ahí está, ese, debería ser ese. Porque uno va haciendo distintos documentos en distintas épocas, uno sobre otro, bueno. Este tiene una... ¿Eso es? Sí, este es. Bueno, muy bien. Entonces yo lo voy manejando desde ahí con el teclado. Como usted quiera. Sí. ¿Se escucha bien? ¿Precisa que use el micrófono? No, se escucha bien. Bueno, perfecto. Bueno, el camino de sirga en el Código Civil y Comercial. Para empezar, esta vieja imagen tomada en el siglo XIX en las costas del Riachuelo, justamente en una tarea de sirga, ¿no? Un poco como para inspirarnos con el tema, una introducción, ¿no? Y este tema del siglo XIX nos lleva a los antecedentes históricos. Yo sé que cuando uno empieza a hablar de los antecedentes históricos, todo el mundo empieza a sentir un escozor, una molestia, ¿no? ¿Qué tiene que ver esto? Pero hablar de los antecedentes históricos en el Camino de Rivera o Camino de Sirga es de una gran importancia. ¿Por qué? Porque tiene importancia en todo el tema de los fundamentos del Camino de Sirga, de su finalidad o Camino de Rivera, e incluso de su constitucionalidad. O sea que no es solamente una cuestión así de una demostración de versación sobre un tema con datos históricos, sino que tiene consecuencias de interés, que vamos luego a ver. En realidad, este Camino de Rivera o de Sirga era ya conocido, según refieren distintos autores, particularmente Bofi Bollero, en una obra monumental y despareja, de la cual ustedes seguramente oyeron hablar, que es la Enciclopedia Jurídica Omeva. Digo monumental porque son muchos tomos, muy conocida, despareja porque tiene artículos que son brillantes y otros que no lo son tanto. El de Bofi Bollero es un artículo erudito sobre el Camino de Rivera, en el cual él demuestra de manera muy contundente los antecedentes romanos. Sin duda, más allá de que esos antecedentes romanos alguno lo pueda discutir, en la Edad Media el Camino de Rivera era conocido y estaba sumamente difundido. Se me señala en ese sentido un edicto del rey Childiberto del siglo XVI y sobre todo disposiciones que tenían las ciudades italianas, particularmente Venecia, abundante sobre el tema de la existencia ya de este Camino de Rivera. Conocido también en el derecho hispano-colonial. Y digo en el derecho hispano-colonial porque no solamente lo conocían normas del derecho español de la época de la colonia aplicables en España, sino las normas que eran aplicables en lo que hoy es el territorio de la República Argentina. Dato no menor por el tema de constitucionalidad y fundamentos de esta institución.
Particularmente en el libro tercero, la partida sexta, hay una regulación del camino de ribera. Y esto es continuado en lo que se ha llamado el derecho patrio, año 1824, 1826, disposiciones de Martín Rodríguez, de Rivadavia y posteriores, e incluso una ley muy importante contemporánea a la sanción del Código Civil de Vélez, una ley de 1870 de la provincia de Buenos Aires, que regula en un ancho que fija de 40 varas que este sector tiene que quedar libre. A fines, en algunos casos habla de la navegación, en otros no habla con tanta certeza de la navegación, pero tiene que quedar libre junto a los ríos. Particularmente los ríos que refiere son, muchas de estas normas son los ríos de lo que uno llamaría la cuenca del Riachuelo, Matanza Riachuelo, todo eso. El Código Civil de Vélez recepta el camino de ribera en los artículos 2639 y 2640. En este punto hay que hacer una referencia inexorable por la importancia que puede tener luego en la interpretación del 2639 y 2640 al derecho francés. ¿Por qué? Porque así como en el derecho hispánico el camino, esta franja de terreno, era un auténtico camino de sirga, cuya finalidad era auxiliar la navegación, en el derecho francés, que sirvió de antecedente al Código Napoleón y que Vélez tomó, había dos instituciones. Una que era el símil del camino de sirga y que servía a la navegación, y otra que era denominada, ustedes disculpen, yo francés no sé, es decir, otros idiomas sí, pero francés no, pero creo que la pronunciación sería merchenpié, es decir, un camino para transitar junto a los ríos. O sea, había dos instituciones distintas, que las dos referían a franjas de terreno lindante con los ríos, pero las dos tenían finalidades diferentes. Una era auxiliar la navegación y la otra era que junto a los ríos hubiera un camino público por el cual se pudiera acceder al río y por el cual se pudiera transitar. Es más, hay referencias a esto, no de manera jurídica, pero sí de manera literaria, en obras de la literatura francesa como es Los Miserables. Es decir, estos caminos que servían para andar junto a los ríos. Tanto es así que uno de los juristas a los cuales más siguió Vélez Sarsfield, y tal vez el más agudo de los comentaristas del Código Napoleón, que fue de Molon, decía que en los ríos navegables existían las dos instituciones y que junto a los ríos no navegables existía solamente el merchenpié. ¿Está? Esto no es menor, estas dos fuentes distintas. Y no es menor porque, lo vamos a ver ahora en un momento, los artículos 2639 y 2640 del Código de Vélez, a diferencia de muchos otros artículos del Código, no tienen nota. No tienen nota. Por lo tanto, no hay posibilidad de aseverar con total certeza en qué fuente se inspiró Vélez. Si en la fuente del derecho hispánico, que solamente contemplaba el camino de sirga como auxiliar de la navegación, o en las fuentes del derecho francés, que contemplaban una franja de terreno con dos finalidades distintas. ¿Está? Es decir, he ahí una de las cuestiones de interés en este tema de los antecedentes históricos. El Código lo toma, del modo que vamos a ir viendo comparativamente con el nuevo Código Civil y Comercial, y el camino de Ribero de Sirga es mantenido en todos los proyectos de reforma integral del Código Civil. Desde el proyecto del 36, el proyecto del 54, el proyecto de la Comisión Reformadora en los 80, el proyecto del 93 y el proyecto del 98. Y por supuesto, también lo mantiene el nuevo Código Civil y Comercial. Este es un poco el panorama de los antecedentes históricos de esta institución que estamos viendo. La gran discusión a lo largo del tiempo, discusión que se abre en realidad en los primeros años del siglo XX, allá por el año 1912, quien la abre es Joaquín B. González, es si este camino debe mantenerse o no. Ya había algunos antecedentes de opiniones que luego veremos lo consideraban inconstitucional de los primeros comentaristas del Código Civil. Pero como proyecto legislativo, el primer proyecto que se presenta en la República Argentina para derogarlo es el proyecto de Joaquín B. González cuando él ocupaba una banca en el Congreso de la Nación. Proyecto que, claro está, no prospera. Joaquín B. González lo fundaba en que
habiendo desaparecido la importancia de la navegación a vela y con los adelantos tecnológicos, carecía de todo sentido sustraer tan ancha franja de 35 metros a otras formas de producción o explotación, siendo una demasiado severa limitación al dominio. Bibiloni lo criticó con la dureza con que escribía Bibiloni. Bibiloni, cuando quería criticar o destruir algo, lo hacía con una agresividad extraordinaria. Pero en su proyecto de Código Civil, paradojalmente lo mantuvo. No me pidan que explique por qué, porque la verdad no tiene mucha explicación después de semejante diatriba mantenerlo, pero lo mantuvo. Jorge Vanossi, siendo legislador nacional, de modo ya reciente, fines del siglo XX, también presentó un proyecto para derogarlo. El proyecto no prosperó. Este dato es anecdóticamente interesante. ¿Por qué? Porque a lo mejor algunos de ustedes han oído hablar del fallo más trascendente en materia de Camino de Rivera, que es el fallo Estancia Las Mañanitas. ¿Lo ubican? Bueno, el fallo más importante en materia de Camino de Rivera es un fallo del 4 de agosto del 2009 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ya con su integración actual, salvo con la que fue su integración actual antes de las últimas bajas que ha habido. Y el dato es interesante porque el abogado que actuó cuestionando una normativa de la provincia de Neuquén sobre Camino de Rivera fue justamente Jorge Vanossi. Es decir, o sea, digamos que tiene esa nota interesante, ¿no? Es decir, legislador ayer derogándolo, hoy abogado en el ejercicio de la abogacía. Vanossi es un formidable abogado y además es profesor de Derecho Público, Derecho Constitucional específicamente, actuó en este caso. Luis Moaced Espanés lo criticó y lo critica, versado jurista cordobés, en distintas oportunidades, particularmente en un libro también que tiene sus particularidades para hacer esta charla menos aburrida. Se llama Cartas Jurídicas y él lo publicó bajo un seudónimo que define un poco la personalidad de Luis Moaced Espanés. Lo digo con mucho cariño porque ese libro me lo regaló él justamente y tengo con él un gran afecto. Ya anda rondando, está por la mitad de la octava década de su vida, Luis Moaced. Y el seudónimo que usa en estas cartas escogidas es Criticón. Toda una definición, ¿no? Criticón. Además, las cartas tienen una cosa muy interesante, que es esta, muy imaginativa. Algunas de las cartas, la mayoría de ellas, están escritas a un jurista español, sobre todo de derecho registral, que es Luis Chico y Ortiz. Pero tienen esta particularidad. Las primeras cartas del libro, a Luis Chico y Ortiz, están dirigidas a Luis Chico y Ortiz en su domicilio de España o en su dirección de mail. Las últimas cartas están dirigidas a una dirección de mail que dice josechico@paradise.net, porque en el medio de ese tiempo este querido amigo de Luis Moaced Espanés falleció. Entonces él dirige esas cartas, otras se la dirige a moradas celestiales, nombres así. Y da la casualidad que la última carta del libro de cartas jurídicas de Luis Moaced, dirigida a José Chico y Ortiz, está dedicada al Camino de Rivera, en la cual él comenta el artículo que me parece recordar es del 1914, puedo estar errando por 1 o 2 números, si me estoy equivocando, del proyecto de Código Civil y Comercial de 1998, que es en su redacción prácticamente igual, con una pequeña diferencia que luego marcaremos, con el artículo 1974 del Código Civil y Comercial, o sea, de la norma ahora vigente. Aclaremos también que Luis Moaced tenía una especial aversión por el proyecto del 98, por razones académicas y algunas que no lo son tanto. Lo cierto es que critica este punto del proyecto porque dice que es un anacronismo sostener el Camino de Rivera en un código que habla de la firma digital, etcétera, etcétera, cita códigos del mundo que ya no lo sostienen y lo ataca duramente esta institución. Y finalmente hay un artículo de Ottonello. Esos son los autores que han propugnado la derogación del Camino de Rivera. Fíjense ustedes que son muchos y importantes también, quizás más numerosos, los autores que han abogado por mantenerlo. Es
fíjense, Marienhof, este gran administrativista utiliza el peor argumento para sostener el camino de Rivera. Él lo critica bastante y luego dice que hay que sostenerlo por esta razón. Porque si el Estado quiere mañana expropiar esa franja de terreno, con toda esta limitación que tiene en las facultades materiales de su titular, va a pagar mucho menos. La verdad que como argumento es muy malo. Es muy malo. Guillermo Borda lo replicó agudamente, un muy mal argumento para sostener una institución jurídica. La eventualidad que el Estado expropie, que pague menos, no es un buen argumento. Lafaille señalaba ya en su obra, que luego actualizó hace pocos años Jorge Alterini, que derogarlo traía una serie de inconvenientes prácticos, que no detalla mayormente. Guillermo Allende, autor que dedicó mucho a este tema porque tiene una obra de derecho de aguas, y este tema está vinculado con el derecho de aguas, dice que ha reportado y reporta una cierta utilidad. Tal vez el mayor defensor que ha tenido el Camino de Sirga y el mejor defensor que ha tenido fue Alberto Espota. Alberto Espota lo fundamenta por todos los antecedentes que nosotros hemos visto, la historia que tiene el Camino de Rivera, por las ventajas que él encuentra, pero no solo para la comunicación, sino también para la navegación, sino también para la comunicación terrestre. Ven ustedes cómo aquí aparece el tema de las finalidades y su justificación, y la importancia de poder determinar, ya es un poco histórico ahora, de dónde lo toma Vélez. Si lo toma exclusivamente de la navegación y para la navegación, o lo toma también con un criterio más amplio. Lakis sostiene la misma posición. Beatriz Areán dice que para la navegación ya carece de justificación, pero lo mantiene postulando, igual que Lidia Calegari de Grosso, una interpretación dinámica de las finalidades del Camino de Rivera que lo amplía a otros fines que son más amplios que la de la navegación. Por ahí va la cuestión. Este es un poco el debate que había en el país acerca de si esto debía mantenerse o debía suprimirse. Bueno, ahí hemos ido para atrás, error. El otro debate que hubo, pero es un debate superado, el de derogarlo o mantenerlo es un debate relativamente superado, porque que el código lo mantenga no quiere decir que mañana alguien no lo quiera derogar. Advierto que no hay ningún proyecto que conozca para derogarlo en este momento. Sí hay un proyecto que se ha presentado en el Congreso de la Nación para volver a ampliar el ancho del Camino de Rivera. O sea que el Camino de Rivera siempre está en discusión. Se discutió la constitucionalidad, pero como ustedes aprecian, es una discusión superada. Vale mencionarla porque hay un aspecto en el que puede reaparecer con el nuevo Código Civil y Comercial. En cuanto a la institución en sí, está superada. Miren ustedes que las opiniones en contra de la constitucionalidad son de los primeros comentaristas del Código. Segovia, Machado, un poquito más acá, Novillo Corbalán. Dicen que Segovia y Machado sostenía que era una confiscación prohibida por la Constitución. Novillo Corbalán hablaba de un verdadero despojo. Toda la doctrina más moderna lo consideran constitucional. ¿Y por qué lo consideran constitucional? Fundamentalmente por los antecedentes históricos. He allí la base de la constitucionalidad. ¿Por qué? Porque el gran argumento para sostener la constitucionalidad es este. Todos los dominios inmobiliarios en la República Argentina, cuando nacieron ya con esta limitación. Por ende, el Código Civil de Vélez no le sacó nada. Y el nuevo Código Civil menos le saca porque lo erangosta, ¿está? Pero no le saca nada porque todos los dominios ya en la legislación de la colonia hispánica, por eso les conté los antecedentes históricos, ya tenían esta limitación, ya la tenían. No, el Código por eso no era una norma que le sustraía algo que estaba en el patrimonio de las personas en ese momento. Menos atacable todavía sería el nuevo Código Civil y Comercial. Hay un solo punto en el nuevo Código Civil y Comercial que puede dar lugar a un planteo de inconstitucionalidad, y que es el tema de los lagos, que lo dejamos para después, que es el tema de los lagos. Lafaille lo fundaba también en un argumento tal vez no tan masivamente atractivo como el de los otros, pero muy fuerte desde el punto de vista jurídico, y es que es un límite al dominio. Es un límite al dominio que entra dentro del estatuto normal del dominio. Y los límites al dominio no son indemnizables, salvo agravamiento por la mano del hombre, regla general del derecho. Lo que sí, y parece bastante razonable, Allende y Marienhof distinguían el caso de los canales artificiales.
Porque recuerden que el Código de Vélez hablaba de ríos o canales, pero esto que les digo sigue siendo vigente ahora. La pregunta es, frente a un cauce, ahora el nuevo Código Civil y Comercial habla de cauce, que es artificial, ¿se impone el camino de Rivera? Sí, se puede imponer, pero allí si yo se lo impongo a un propietario, se lo tengo que expropiar, porque ahí hay una cosa nueva, incorporada, que no es natural, que no puedo argumentar en base a la historia ni nada por el estilo, y incluso excede el tema de los límites del dominio porque está a la mano del hombre. O sea que allí se podría plantear, para algún caso que se les pueda presentar, se podría plantear la inconstitucionalidad. Una discusión que yo creo que es de ayer, pero que con el nuevo código también seguiría abierta, por eso vale tratarla. Yo creo que de ayer porque para mí es una discusión que está superada desde siempre, pero bueno, hay autores importantes que la han postulado hasta no hace mucho tiempo. La naturaleza jurídica del Camino de Rivera, que tiene importancia, porque no es lo mismo si fuere dominio público, que es un disparate, a que si fuera una servidumbre administrativa o un límite al dominio. ¿Por qué? Porque tienen un régimen completamente distinto los límites al dominio de las servidumbres administrativas. Sostener que es dominio público, esto no es nada más que una curiosidad histórica. Fue una idea que se le ocurrió a Machado y que hay que disculparlo, porque Machado fue de los primeros comentaristas del Código Civil. Es como nos va a pasar a los primeros comentaristas de este código. Por ahí vamos a decir algo que el transcurso del tiempo demostrará que está errado. Son los primeros balbuceos frente a una nueva norma, ¿no? Uno va un poco navegando entre la niebla. Y eso le pasó a Machado. Evidentemente, esta franja de terreno no es dominio público. Ustedes entienden que no puede ser dominio público porque están los límites al dominio. Es un límite que se le pone ¿a qué? Al dominio particular. No puede ser dominio público. Le prohíbe al propietario hacer construcciones. Si le prohíbe al propietario es porque es del propietario. Es decir, no está enumerado en los bienes del dominio público. Bueno, 1000 razones para descartarla. La que es una discusión que todavía ha tenido vigencia en el derecho argentino y que excede el derecho civil, y que en definitiva es la vieja polémica entre civilistas y administrativistas, es si es un límite al dominio o es una servidumbre administrativa. Ahí hay una discusión que está pendiente y que la verdad se puede discutir con el Código de Vélez y se puede mantener con el nuevo código. No hay nada en el nuevo código que altere los términos de esa discusión. No hay nada, no hay nada. Como ven, salvo el viejo caso de Segovia y el caso de Guillermo Allende, profesor de Derecho Civil 4 en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires hace unas cuantas décadas atrás, todos los demás que están encolumnados en la posición de la servidumbre administrativa son administrativistas. Y como ustedes ven, la doctrina civilista, con algunas presencias también del derecho público, piensa que es un límite al dominio. Y como también ven, la jurisprudencia mayoritariamente piensa que es un límite al dominio. Y aclaro que a esa jurisprudencia le debo agregar el trascendente fallo Estancia de las Margaritas, que es jurisprudencia de la Corte. O sea que se puede seguir debatiendo, pero es como que los platillos de la balanza se van inclinando fuertemente a considerarlo un límite al dominio, ¿no? Un límite al dominio. ¿Qué está en el medio de esta discusión? Dos cuestiones que hay que tener presentes. La primera, algunos de los autores que sostienen que es servidumbre parten desde el derecho administrativo. Y acá hay un problema de lenguajes. La noción de límites, limitaciones, restricciones, esos vocablos en el derecho civil tienen un significado y en el derecho administrativo tienen otro. Entonces, cuando se produce ese diálogo necesario y conveniente que deberíamos tener y que nunca hemos podido unificar, ellos hablan en esos términos de algo distinto a lo que llamamos nosotros y viceversa. Eso es una cuestión que oscurece la discusión. Esto, como decía en una frase que siempre he repetido más de una vez en distintos debates, Ortega y Gasset: espere, antes de discutir conmigo, defina los términos. Claro, porque si usted dice, si vamos a discutir si este cuadro es del romanticismo o no, primero definamos qué es el romanticismo, porque si no, no nos ponemos de acuerdo. Bueno, acá pasa lo mismo, problema de lenguajes. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión que tal vez oscurece esta distinción es un error de gran parte de la doctrina que toma doctrina española. Y esto pasa mucho en Camino de Rivera. Ojo con la importación acrítica en estos temas de la doctrina española. ¿Por qué? Porque el derecho español no distingue entre límites al dominio y servidumbres. Es
Entonces, claro, en el derecho español, al igual que en el derecho francés, que en ese sentido la fuente es la misma, y en los códigos que siguen al derecho español, caso Chile y Uruguay, es una servidumbre administrativa, porque son regímenes jurídicos que no distinguen el límite al dominio de la servidumbre administrativa. Fue una talentosa concepción de Vélez Sarsfield, tomada de otros autores, marcar una clara distinción entre la servidumbre y el límite al dominio. Esta parte de los límites al dominio en el Código de Vélez tenía un artículo que le servía de pórtico, de entrada, que era el 2611, que decía: las restricciones impuestas al dominio privado solo en el interés público son regidas por el derecho administrativo. No estaba mal. ¿Por qué? Porque luego trataba una cantidad de limitaciones al dominio, de límites al dominio, en los cuales uno podía decir, bueno, los trata el derecho civil porque no son solo en el interés público. Hay interés público y hay interés privado. Y ahí encuadraba el camino de Rivera. El 1970 del nuevo Código Civil y Comercial dice algo levemente distinto. Y acá hay una de las tantas discordancias que uno puede encontrar en la nueva norma. Las limitaciones impuestas al dominio privado en el interés público están regidas por el derecho administrativo. No es lo mismo. Lo que está diciendo es que si está de por medio el interés público, debería estar regida por el derecho administrativo. No cabe duda que en el camino de Rivera está el interés público. Por lo tanto, esto es una desarmonía. No es nada más que un apunte sobre una desarmonía, no produce ninguna otra consecuencia. Nadie va a decir que por esta razón el 1974 no existe ni nada por el estilo. Es solamente anotar un pequeño error de técnica del nuevo Código Civil y Comercial, que seguramente yo creo que, aclaro, yo no soy de los que le canto loas al nuevo Código. Hay gente que toma una lira y empieza a cantar todas las piezas líricas imaginables a favor del nuevo Código. Tampoco soy de los denostadores del nuevo Código. Yo creo que tiene puntos, que es una obra como la Enciclopedia Jurídica Omega, despareja, porque ha habido distintas manos, que hay temas que están mejor resueltos, otros que no lo están tanto, y que, como todo obra humana, es perfectible, y que seguramente en un lustro o en una década habrá que retocar unos cuantos artículos. En términos generales, me parece que es un avance en el derecho privado argentino. Digo, lo aclaro, porque si no uno empieza a decir determinadas críticas y ya lo ponen en el bando de los enemigos del Código. No, ni enemigo ni fanático del Código, ¿no? Pero esto es una desarmonía. La primera cuestión con respecto al tema del camino de Rivera, antes de ver, y vinculado con lo que les decía recién, antes de ver las normas en sí, es preguntarse justamente qué interés, en función de qué interés se establece el camino de Rivera. Y aquí hay distintas posiciones. Una que dice que es solamente en interés público. Esa fue la posición del doctor Luis Andorno, que fue el titular de la Cátedra de Reales, la misma cátedra que ahora soy titular yo, fue mi maestro en materia de derechos reales, brillante profesor, brillante jurista, junto con el doctor Roque Garrido, Allende, Marenhoff, Mariani de Vidal. Otros autores como Gianvías, Alterini, Lakis, se encolumnan en considerar que hay intereses públicos y privados, interesados y comprometidos en esto. El único fallo que se pronunció sobre este tema es un fallo importante en Camino de Rivera, sin llegar a la estancia Las Margaritas, que es el caso de la Cámara Civil y Comercial Criminal Correccional de Zárate Multipuerto, Sociedad Anónima, el famoso caso Multipuerto, en el cual era un tema de legitimación activa que después vamos a ver, y la Cámara consideró que había intereses públicos, pero también intereses privados. ¿Qué posición toma el nuevo Código Civil y Comercial? Hasta ahora vieron que estábamos más o menos con los mismos debates abiertos. Este debate se cierra. ¿Por qué se cierra? Porque la última parte del artículo 1974 nos trae algo que evidentemente, además del interés público interesado en el tema de la navegación, del transporte por agua, de eso habla el nuevo Código, acá también aparece que los intereses privados legitiman acciones. Porque en 1974, en la última parte, dice: todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. Por lo tanto, contempla la posibilidad que haya perjudicados privados
intereses privados por los cuales se puede accionar jurídicamente. Quiere decir que el nuevo Código Civil y Comercial se alinea en la posición de que hay intereses públicos preponderantemente, pero también puede haber intereses privados defendibles en un caso de camino de ribera. Repasemos la norma del Código Civil 2639, la norma básica, 2640. La leemos rápido para refrescarla, después leemos la del nuevo código y después vemos las diferencias, si les parece. Los propietarios limítrofes con los ríos o con canales que sirven a la comunicación por agua están obligados a dejar una calle o camino público de 35 metros hasta la orilla del río o del canal sin ninguna indemnización. Los propietarios ribereños no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción, ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en materia alguna. Y el otro, que era complementario, decía: si el río o canal atravesare alguna ciudad o población, se podrá modificar por la respectiva municipalidad el ancho de la calle pública, no pudiendo dejarla de menos de 15 metros. ¿Está? Fíjense que estamos volviendo a leer el Código de Vélez después de haber hablado de las instituciones del derecho hispánico y del derecho francés. Y a lo mejor siempre lo leímos con la navegación. Y ahora vemos que en realidad no habla de sirga, en realidad en ninguna parte dice que tiene que servir el camino para la navegación, y habla muy fuertemente de calle y camino público. Digamos que uno siempre lo lee de una manera, también se puede leer de otra. Tiene dos lecturas. Yo no digo, nadie ha podido afirmar cuál es la lectura correcta. Es un marco de posibilidades interpretativas. ¿Cómo es el nuevo Código Civil y Comercial? Ya no habla de camino de ribera. Ya no habla, ya acá aparece una palabra distinta. El epígrafe, esta novedad de técnica legislativa moderna, que está muy bien, que trae el nuevo Código Civil y Comercial, dice camino de sirga. Y ahí ya me voy a la navegación con la sirga. El dueño de un inmueble colindante en cualquiera de las orillas de los cauces o sus riberas, aptos para el transporte por agua, debe dejar libre una franja de terreno de 15 metros de ancho en toda la extensión del curso, en la que no puede hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. ¿Qué actividad? El transporte por agua. Todo perjudicado puede pedir que se remuevan los efectos de los actos violatorios de este artículo. A la simple lectura ya uno ve alguna diferencia, como en ese viejo juego de descubra a las 7 o a las 10 o a las 15 diferencias en los dos dibujos del diario. Bueno, ya uno empieza a ver algunas diferencias. Vamos a ver las diferencias. La primera, la más fácil, diferencia en el ancho. Antes teníamos 35 metros, si pasaba por una ciudad o poblado, la municipalidad lo podía reducir hasta 15 metros. Hasta 15 metros. Ahora, el Código Civil y Comercial, siempre 15 metros. No dice máximo, dice siempre 15 metros. Segunda diferencia, inmuebles a los cuales se aplica. Acá hay diferencia de expresión. Yo me puse a ver un poco esta diferencia de expresión porque me llamó un poco la atención. Fíjense que el Código Civil habla de los propietarios limítrofes y el nuevo Código Civil dice el dueño de un inmueble colindante. La verdad es que ¿qué interpretó toda la doctrina y la escasa jurisprudencia sobre este tema interpretando el Código de Vélez como inmueble limítrofe? Interpretó algo distinto al sentido literal de la norma. Por esta razón, el sentido de la norma, desde el punto de vista del idioma castellano, limítrofe es confinante o aledaño, y confinante es estar contiguo, y aledaño es confinante o lindante. Conclusión, el inmueble, si este es el río, el inmueble que es limítrofe, en el sentido de la lengua, es este. Este, aunque esté dentro de los 35 metros, el inmueble A es limítrofe, pero el B no. ¿Correcto? Sin embargo, toda la doctrina y toda la jurisprudencia interpretó siempre que el camino de ribera lo alcanzaba a A y a B, a todos los que estuvieran a 35. Vemos como a veces la interpretación literal no es la más fuerte. El nuevo código podría haber dicho algo distinto, ¿no? La verdad que podría haber dicho algo que no repitiera lo anterior, que podría haber dicho algo que fuera en el sentido de la jurisprudencia y la doctrina. Utilizó otra palabra, colindante. Resulta que lindante se dice de los campos de edificios contiguos entre sí.
contiguo el que está tocando con otra cosa. Quiere decir que el sentido es el mismo que en el código de Vélez usando otra expresión. Pero yo creo que la jurisprudencia, si la llega a ver, y la doctrina, digo la jurisprudencia si la llega a ver porque son 15 metros. Es más difícil que se dé A y B en 15 metros. Pero tengo para mí que la interpretación va a ser la misma, porque en definitiva la norma tiene las mismas palabras. Son distintas las palabras, pero el significado es el mismo. Por lo tanto, ¿a qué inmueble se aplica? A todos los que estén abarcados en los 15 metros, como en el código de Vélez, y no nos asustemos del cambio de palabra, me parece. Inmuebles a los cuales se aplica. Bueno, esta era la posición que sostenía Marienhof, Borda, Lafayette, Jambías, Alterini y Bofi Bollero. ¿Puede haber camino de sirga que afecte a islas en inmuebles de particulares? El único autor que trata el tema es Alberto Espota. Se pronuncia por la afirmativa. Caso jurisprudencial no conozco. Tengo hecho una revisión bastante exhaustiva de la jurisprudencia de todos los tribunales del país a lo largo de todo el siglo XX y lo que va del siglo XXI sobre este tema. No encontré ningún fallo. No digo que no lo haya, no lo encontré. No lo tengo, en mi trabajo de investigación no lo tengo ubicado. Islas de particulares, de privadas. Claro, terrenos de particulares. En islas quedan alcanzados, según Espota, por el camino de Rivera. Yo no digo ni sí ni no, yo le cuento acá la doctrina. ¿En los planos viejos de mensura no se marcaba? No se marcaba. O sea, por lo menos registralmente en catastro no existe. No. Por eso digo, por eso es un tema... Sin entrar en cosas judiciales. Sí. Es un tema muy especial, digamos. Lo traigo a cuento como para decir, bueno, el único que lo trató es este autor importante. Alberto Espota es un autor sumamente importante en derecho, que ha tenido además posiciones de avanzada. Fue uno de los primeros que trató el tema del abuso del derecho en la Argentina, la interpretación dinámica del tema de las distancias de los árboles y los arbustos, etcétera, etcétera. Un jurista muy agudo. Es el único que he visto que trata el tema islas. Lo que pasa es que también se consideraba a todas las islas, por lo menos acá, como que son de dominio público por ser parte del río. Sí, pero hay viejos títulos, sí. Claro, y ahí se pasaron a dominio privado, pero en realidad siempre se consideraron como de dominio público. De dominio público. Entonces por eso no estaba afectado por el camino de sirga, que sería un límite al dominio que no existía. Ese sería... Sí, puede ser una explicación. Sí, además todo el tema isla siempre es el tema... Yo cada vez que hay un caso de isla se me paran los pelos de punta porque es la cosa más complicada que uno siempre se encuentra, ¿no? Pero bueno, aguas marítimas no se aplica. Cuando el río canal, una pregunta que cabe hacerse es, en el Código de Vélez, ustedes recuerdan que habla de el río canal tiene que servir a la comunicación por agua. El nuevo Código Civil y Comercial dice que no habla de río canal, pero el cauce del que se trate tiene que servir al transporte por agua. La pregunta es ¿cuándo sirve a la comunicación por agua? Y ahora sería ¿cuándo sirve al transporte por agua? El criterio que se impuso en la doctrina, en la jurisprudencia y que recepta el fallo de la Corte, pero que viene desde antaño, fíjense, Bofi Bollero, estamos hablando de década del 50, mediados del siglo XX, escribió su trabajo. Y después tenemos autores de la década del 60, 70, 80, 90. Salvat antes, 1940, 1930, antes aún. Fíjense ustedes, bueno, ese plasma en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. El criterio es la flotabilidad. Por lo tanto, dicen algunos autores, aunque sea por una jangada, el río es navegable. Río, canal o cauce se considera navegable. Ese es el criterio. Flotabilidad, en el sentido, dice Lafayette, de aptitud para la flotabilidad. Aunque de hecho la flotabilidad no se realice, no se efectúe. Este segundo criterio de Lafayette aparece cuestionado, sin mencionar a este autor, aparece cuestionado en el fallo Estancia Las Margaritas. Porque ahí la Corte, ese fallo refiere al río Chimihuín, en Neuquén, y en esa parte en la que este río atraviesa esta estancia Las Mañanitas, no es navegable. Entonces uno de los argumentos que se usó en el juicio fue precisamente este. Todo el río en esa parte no es navegable. Y como no es efectivamente navegable, aunque sea flotable, pero efectivamente no se flota, no es de aplicación el camino de Rivera. O sea que el criterio de la flotabilidad sigue vigente, creo que se mantiene con el nuevo Código Civil y Comercial, el criterio de Lafayette de la no flotabilidad efectiva
es un criterio muy discutible y debilitado después del año 2009 con el fallo Las Mañanitas. Situación de los fines. Miren la situación de la doctrina con el Código Civil de Vélez. Había una posición restrictiva, tienen todos esos autores que está ahí. Una posición intermedia en la que podemos ubicar a Salvat y a Hayton, que sería una amplia moderada. Y una posición amplia donde están todos esos autores, liderada por Espota. Bueno, y ahí tienen ustedes autores importantes, Gurfinkel de Wendy, Areán, Lafayette, el doctor Chávarri. El doctor Chávarri fue el primer titular que tuvo la cátedra de Civil 4 en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario cuando se creó, fue el fallecido y querido doctor Juan Chávarri. Luego lo siguió el doctor Luis Andorno. Es decir, y Chávarri hace en este tema, que después lo vamos a ver, tiene unas líneas que son geniales. Yo no se las traje, pero tiene unas líneas que son geniales para fundamentar esto, que un poco están inspiradas en la obra La interpretación de la ley de Sebastián Soler. Porque la interpretación de la ley es un tema apasionante, que se enseña demasiado poco en las facultades de Derecho. Y ahora van a vivir los abogados, jueces, el momento en que se van a dar cuenta de la carencia. ¿Por qué? Porque muchas veces no se hace interpretación de la ley, se hace repetición de las interpretaciones de la ley. Es decir, fulano dijo tal cosa, mengano dijo tal otra. Está bien, pero frente a la nueva norma, ¿vos qué decís? Y eso es la interpretación de la ley. Claro, no hacía tanta falta esa forma de interpretar la ley en el derecho civil porque teníamos un código con muchos años. Ahora vamos a tener la interpretación de la ley. Ahora hay que ver cómo se interpreta la ley. Y Chávarri decía algo muy interesante que era, con respecto al camino de Rivera, que era que había que hacer una interpretación dinámica de la norma. Desprenderla de la voluntad del legislador, incluso cualquiera hubiera sido la fuente, y ayornarla en función de los tiempos. Lo que se llama la interpretación dinámica de la norma. Y entonces le permitía ampliar los fines del camino de Rivera a otras utilidades que Chávarri no alcanzó a visorar cuando lo dijo. Esas otras utilidades, a partir de los 70 y más de los 90, son las finalidades ambientales, como ustedes comprenden, con la emergencia del derecho, la fuerte emergencia del tema ambiental. Bueno, ahí tienen ustedes las posiciones. En la jurisprudencia, las posiciones siempre han sido restrictivas. Cuando digo restrictiva, digo navegación, pesca de embarcaciones, flotación, salvamento, todo eso. Y la culminación de esto es ese fallo Las Mañanitas, en el cual dice necesidades de la navegación, de la flotación y la pesca realizada de las embarcaciones. Es decir, en términos de manejo, la navegación en sentido lato. Eso es lo que tomó la Corte en este caso. Este es un caso, me detengo en este momento en el caso de Las Mañanitas, es un caso infortunado para el camino de Sirga. ¿Por qué razón? Porque vino desde ya mal planteado. O sea, la norma de la provincia de Neuquén era un desatino jurídico de gran envergadura, porque entre las normas que se atacaron de inconstitucionalidad, algunas se caían solas. Una de ellas parecía que casi lo convertía en dominio público y otra lo quería convertir en un condominio público-privado. Una cosa, realmente el abogado que redactó eso lo tienen que exonerar de la provincia de Neuquén, porque le regaló, está tan mal hecho, que le regaló le abrió todos los flancos débiles que uno puede abrir para que te la ataquen, todos. Y del otro lado apareció Vanossi, que por supuesto no desperdició ningún flanco, atacó todos. Y lamentablemente me quedé con las ganas, y nos quedamos todos, de haber oído la opinión de la única especialista en este tema que había en la Corte, que era y es Elena Hayton. Es decir, la Corte lo tenía a Zaffaroni, pero Zaffaroni, yo un día lo hablé con él, no hace mucho, era cosa de 3 meses, en una charla sobre otros temas, no le toqué específicamente el tema de Las Mañanitas, no tenía sentido, pero hablando sobre cómo funciona la Corte, y me decía, bueno, claro, cada uno más o menos en su especialidad y la importancia de las distintas especialidades en la Corte. Zaffaroni sabe mucho de derecho penal, pero del camino de Rivera de tener la misma noción que yo tengo sobre la teoría alemana de la imputabilidad, más o menos, ¿no? Es decir, porque claro, no se puede dominar todo, absolutamente todo igual, aunque uno sea un excelente penalista, más allá que se compartan o no sus posiciones. Y justamente Hayton no vota.
porque Hayton y Germán Argibay consideran que no hay caso en el sentido de caso de la Corte, porque esta declarativa de certeza todavía está, como quien diría, en un mundo abstracto, y cuando las cosas están en sentido abstracto no hay caso, en el sentido, puesto así entre comillas, no hay caso en el sentido de la jurisprudencia de la Corte, no debe la Corte expedirse. Entonces nos quedamos con las ganas. Los otros que votaron en el sentido restrictivo, en un caso que, reitero, venía pero muy mal, porque las normas de la provincia de Neuquén eran muy atacables. En este juicio participa otro jurista importante del país en temas de derecho registral y algunos de derechos reales que ustedes lo conocen seguramente, que es Edgardo Scotti. A Scotti lo contrata, para mí, no lo dice claro el fallo, pero lo debe haber contratado la provincia de Neuquén o algún otro que intervino como tercero en el proceso. Buscaron la primera línea en estos temas. Bueno, se alineó en la posición restrictiva. Nuestra posición frente al Código Civil era que el Camino de Rivera tenía sentido mantenerlo si le ampliábamos los fines. 35 metros solamente para la navegación en el siglo XXI, estamos de acuerdo con Luis Mercedes Panés. ¿Está? Ahora, ampliándole los fines, sí. Y yo siempre sostengo, en primer lugar, que la terminología del código me permitía pensar que era Camino de Sirga o Camino de Rivera porque el legislador no me decía nada. Que las fuentes me permitían pensar que se basó en la española o en la francesa porque no me dice nada. Que los términos de la norma me dejan las dos posibilidades. Y entonces aquí pienso lo que pienso muchas veces en la interpretación de la ley, tomando una expresión de Hans Kelsen en una conferencia que dio en Estados Unidos a mediados del siglo XX, que me pareció una expresión brillante para la interpretación de la ley, es esta, dice. En la interpretación de la ley, dice, muchas veces dice, es un marco de posibilidades. Dentro de ese marco de posibilidades interpretativas, la última elección, en determinados casos, no es técnica, es política. Política en el sentido de finalidad, no en el sentido de otro tipo de expresión más de menor envergadura de la política. Y me parece que allí aparece la interpretación dinámica, me parece que allí aparece la importancia de que el derecho argentino ha cambiado a partir de la reforma del 94 con el artículo 41 de la Constitución Nacional, con toda la emergencia del derecho ambiental, etcétera, etcétera. Y me parece que con prudencia se podía trabajar en la interpretación amplia de los fines del Camino de Rivera. Y por eso le llamaba Camino de Rivera y no Camino de Sirga. En el nuevo Código Civil y Comercial, esta interpretación, admito con toda sinceridad, se dificulta. Se dificulta porque me habla de Sirga, se dificulta por una serie de cuestiones. Creo que es muy difícil de mantener, pero uno es abogado, uno sobre todo es abogado. Claro, porque uno puede haber tenido otras actividades en la vida, función pública, la docencia, mi primer título fue de maestro normal, siempre amé la docencia, etcétera, etcétera, pero después de 30 años de abogado, que la elegí porque me gusta mucho la abogacía, pero además ustedes comprenden que soy un deformado, porque después de 30 años de abogado tengo todas las deformaciones profesionales de la profesión de abogado. Y como ustedes tienen las de ustedes, ¿no? Tampoco no se crean que los únicos deformados somos nosotros. Los médicos tienen la suya, los ingenieros tienen la suya, los arquitectos tienen la suya. Uno casi lo ve venir a alguien y sabe si es arquitecto, médico o abogado. Es decir, según cómo se viste y según cómo se mueve. Así que bueno, todos tenemos las nuestras. Pero lo cierto es esto, me parece que es mucho más difícil. Si uno tuviera que argumentar a favor de la amplia, hay algunos pequeños resortes a los cuales se puede acudir. Creo que no son muy firmes, pero uno puede acudir. Que es el artículo primero, fíjense que dice, los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. Y ahí engancho en el 41. Tiro un gancho y me afirmo en el 41. Artículo segundo, interpretación. La ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras. Las palabras me empiezan a complicar. Pero después me dice sus finalidades. Y ahí puedo hacer la interpretación dinámica de las finalidades. Las leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados de derechos humanos, los principios y los valores jurídicos. Ahí me abrió la puerta. Porque este código tiene eso. Este más que un código de normas, seguramente lo ha dicho el doctor Cosari, o se lo ha dicho algún otro, no sé si esta es la primera charla que tiene. Bueno, a lo mejor lo dijo Cosari, si no, vale decirlo. Más que un código de normas, este es un código de principios.
un código de principio, un código de valores, un código de normas mucho más flexibles. Es otro estilo de legislar. Está bien, es el estilo de los tiempos, está bien. Tiene sus ventajas, también tiene sus desventajas, le da por ahí mayores atribuciones a los jueces, lo cual es fantástico. Si los jueces son sabios, prudentes y justos y adecúan la norma general al caso especial, maravilloso. Si no tenemos esos jueces, le dimos más poder y es más peligroso. Pero bueno, pensemos que sí, qué sé yo, el que sea creyente que ore. De modo coherente con todo el ordenamiento. Y el 240 del Código Civil y Comercial, en la parte de los bienes, es un artículo muy importante, que siempre hay que tenerlo presente, porque este código tiene una particularidad, tiene una técnica de interpretación distinta al Código de Vélez, cuando se lo interpretaba de manera antigua. Pero además este código lo tiene mucho más. Nunca resuelve, si alguien se los tiene que haber dicho, los agrimensores tienen mucha más formación jurídica que otras profesiones, muchísima más. Es decir, realmente creo que los dos que tienen más formación jurídica son los contadores y los agrimensores. Y no le voy a decir cuál de los dos creo que tiene más porque puede considerarse un halago, pero son campos distintos. Lo cierto es que tienen mucha formación jurídica y van a entender perfectamente esto, lo saben. Nunca se resuelve un caso con una norma. Siempre se resuelve con una interpretación desde todo el sistema. Por eso el peor cliente, el cliente que viene, que muchas veces el contador o la contadora, me acuerdo cuando yo hacía derecho de familia, tocaron unas cuantas contadoras en temas de divorcio y venían con, porque a mí según este artículo, sí, pero mire que después hay que verlo con este y otro y llegamos a la conclusión contraria. No sé si me explico. Nunca se resuelve con una norma. Esto siempre ha sido así en el derecho, pero con un código como este mucho más. Porque este es un código que tiene una parte general y después tiene una parte general de los derechos reales y después tiene una parte general de cada uno de los más importantes derechos reales. Entonces, cuando uno va a resolver un tema, puede ir a la norma particular, pero no quedarse ahí, tiene que saltar a la parte general de ese derecho, a la parte general de los derechos reales y sobre todo a la parte general del código. Por supuesto, después todo el sistema jurídico, ¿no? Pero no olvidar la parte general del código. Y en esta parte general, este artículo, en este tema y en otros, puede ser muy útil, porque dice límites al ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes, que de eso se trata. El ejercicio de los derechos individuales sobre los bienes mencionados en las secciones primera y segunda, esa letra mayúscula está mal, porque puse el punto y no lo corregí, debe ser compatible con los derechos de incidencia colectiva. Y acá aparece fuertemente los derechos de incidencia colectiva del tema ambiental. Y lo reafirma la segunda parte. Debe conformarse a las normas del derecho administrativo nacional y local dictadas en el interés público y no debe afectar el funcionamiento de la sustentabilidad de los ecosistemas, de la flora, la fauna, la biodiversidad, el agua, los valores culturales, el paisaje, entre otros según los criterios previstos en la ley especial. ¿Cuál es la ley especial? Primordialmente la 25675, la ley de política ambiental nacional que está ahí todos los principios ambientales. ¿Está? O sea que aquí todavía me queda una pequeña lucecita de esperanza para la interpretación amplia. Creo que mucho más menguada en el nuevo código que en el viejo código de Vélez. Otra diferencia entre el Código Civil, cómo vuela la hora, entre el Código Civil y el Código Civil y Comercial. Las prohibiciones a los propietarios. El Código de Vélez era, acá se ve la norma laxa, flexible y la norma mucho más puntillosa, dos estilos de legislar distintos. Miren. El Código de Vélez decía, no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna. El nuevo Código Civil y Comercial utiliza una fórmula mucho más abierta. Dice, no pueden hacer ningún acto que menoscabe aquella actividad. No menoscabe aquella actividad. Es decir, la pregunta es, ¿estos actos que estaban en el Código de Vélez menoscaban la actividad? ¿Cuál actividad? El transporte por agua. ¿Lo menoscaban o no? Bueno, es una cuestión de interpretación en cada caso, ¿no? Con el Código de Vélez se interpretaba así. Dice, no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción. Hayton decía para que no haya obstáculos. Si hubiera realizado alguna construcción debe considerarse precaria, atento al lugar en que fue efectuada. Esto uno podría pensar que es igual. Podría pensar. No reparar las antiguas que existan. ¿Por qué prohibía esto Vélez? Para que con el tiempo desaparezcan. Si le impide repararla, a lo largo libero esa franja de terreno, si no les gusta la palabra camino. Ni deteriorar el terreno de manera alguna, por eso no se podían extraer piedras, arenas, y estaba la discusión del cultivo. Según Lafay, Bofi Bollero, la vía Alterini y Ariá, está prohibida la siembra del cultivo. Borda decía que
era una barbaridad, un extremo prohibir esto. ¿Subsisten esos mismos criterios doctrinarios frente a la amplia expresión del Código Civil y Comercial? Yo tengo alguna duda. Parece que esto le da al juez una mayor facultad frente al caso concreto. Podría ocurrir que diga, esta pequeña construcción no obstruye y por lo tanto la dejo. La verdad, a mí me hubiera gustado que, como muchas otras cuestiones, yo creo que el derecho, salvo cuando uno tiene que hacer cambios de profunda reforma, como fue el derecho de familia, que ahí hay un cambio copernicano, personalmente me parece bien, por supuesto que es muy opinable, pero a mí me parece bien. En el derecho, los derechos reales, el cambio no es así. Y cuando el cambio no es así, a veces conviene hacer cambios sedimentarios en el derecho, es decir, como capas, que una se va apoyando sobre la otra, ¿no? Mejor hubiera sido haber puesto, no pueden hacer en ese espacio ninguna construcción ni reparar las antiguas que existen, ni deteriorar el terreno en manera alguna, repitiendo a Vélez, ni realizar ningún otro acto que menoscabe aquella actividad. Y uno entonces se traía toda la doctrina y toda la jurisprudencia que tenía y lo ampliaba. Pero no fue esa la decisión de los legisladores. Y esto abre mayor discrecionalidad a los jueces en el caso y por lo menos alguna duda. Esta discusión sigue abierta y tampoco hubiera correspondido tal vez que el legislador la cerrara. Estas son cuestiones que se ven en cada caso. El legislador al código se le puede reprochar que hay muchas polémicas que tendría que haber cerrado, pero tampoco se le puede exigir que cierre todo, porque no hay manera. No hay manera. Además siempre van a aparecer nuevas situaciones. En fin, las conclusiones. El código decidió mantenerlo. Me parece bien. Yo creo que había que mantenerlo. ¿Es constitucional? Sí, sin duda es constitucional. La única salvedad puede ser el tema de los lagos. La posición mayoritaria se va afirmando en considerarlo un límite al dominio. Ya no se puede discutir que haya solamente interés público. La última parte del 1974 determina que le guste a alguno o no le guste a otro. Acá hay intereses públicos e intereses privados que ambos son protegidos y por eso la legitimación es amplia. Se aplica a inmuebles colindantes, salvo estos casos excepcionales, que con 15 metros van a ser mucho más excepcionales, en los cuales, a pesar de la expresión colindante, estimo que se va a seguir la misma línea de doctrina y jurisprudencia de que todo lo que está abarcado en la franja queda comprendido en el camino de sirga. Las aguas respecto a las cuales se aplica el criterio de aptitud para la flotabilidad es el que se ha ido afirmando y no hay nada que parecería cambiarlo. Se aplica a cursos artificiales, pero con indemnización. Si el curso deja de ser flotable, cesa la aplicación. A los lagos y a las lagunas se aplica, pero puede haber problemas de inconstitucionalidad. Puede haber problemas de inconstitucionalidad. Cuando uno siempre tenga presente esto, el problema de la inconstitucionalidad se declara para el caso concreto. ¿Está? Será para aquel que lo presente y habrá que ver qué dice la Corte, que será el último intérprete del tema. Tengo más preferencia terminológica por la ambigüedad de Vélez que por el epígrafe del Camino de Rivera. Me parece que la finalidad amplia aparece limitada en el nuevo Código Civil y Comercial, que subsisten los derechos del propietario sobre esa franja, igual que antes, no hay nada que lo cambie. Puede haber alguna mayor flexibilidad en la interpretación de las prohibiciones, sin duda que es no indemnizable, porque eso el Código lo resuelve expresamente, y toda la tendencia lleva a su aplicación ministerio legis, incluso el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que si lo estamos respetando en cuanto a los fines, también lo tenemos que respetar en las otras cuestiones, ¿no? Es decir, no son obligatorios, son en todos casos un elemento de convicción muy fuerte. Y bueno, y esta es la vieja imagen con la que empezamos y con la que terminamos en la sirga. Así que parece que no sabíamos si era Camino de Rivera o de Sirga, no sabíamos si era francés o español, pero me parece que se está inclinando por la fuente española más que por la francesa. Y seguimos en el siglo XXI con la sirga.